Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar acerca de que Jesús le da importancia al templo. Para esto vamos a estar leyendo Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48, que dicen: Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Muy bien, recordemos que Jesús está en Jerusalén, está en su última semana, próximo a la crucifixión. Y todo lo que Él hace en esos días es supremamente importante. Y aquí nos muestra que Él ha llegado al templo de Jerusalén, a el lugar de adoración a Dios, el lugar más importante. Pero vemos que las cosas no estaban funcionando como debían. Para Jesús es importante el templo. Por eso echó a los que vendían y compraban. Ellos vendían y compraban animales para el sacrificio y cambiaban monedas para las ofrendas. Esta labor es importante, era importante tenerlos cerca del templo. Pero el problema era que estaban ocupando el espacio para que los extranjeros pudieran acercarse a Dios y orar. Recordemos que el templo de Israel, el templo de Jerusalén, estaba dividido en varias partes. En el centro estaba el templo propiamente dicho. Es el lugar donde ministraban los sacerdotes. Luego, más afuera, encontramos el primer atrio, donde adoraban los hombres, y era allí donde se realizaban los sacrificios. Luego encontramos más exteriormente el atrio de las mujeres. Y por último, el lugar más externo era el atrio para los extranjeros. Pues bien, en este lugar era que estaban aquellos comerciantes ocupando el lugar para que los extranjeros pudieran acercarse a Dios y orar. Esto nos enseña que para el Señor el templo es un lugar importante, es un lugar para acercarse a Dios y orar. También nos enseña que no debemos ocupar el templo con lo que interrumpa la comunión con Dios. No es pecado vender cosas en el templo, pero no se debe ocupar el espacio ni el horario de adorar a Dios. Ocupar el espacio en el templo también es ocupar la hora de ir al templo por hacer otra cosa en ese preciso momento. También debemos recordar, no podemos ser estorbo a los que quieren acercarse a Dios. Si alguien va a ir al templo, no lo ocupes en otra cosa. Deja que dedique ese tiempo para adorar al Señor. Lo segundo que vemos en esta historia es que Jesús les recordó lo que estaba escrito. Él cita allí en el versículo 46 diciendo: escrito está. Y menciona dos frases. La primera, mi casa es casa de oración. Y la segunda, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estas dos frases Jesús las extrae de dos pasajes de los profetas. El primero es el profeta Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7, que dicen: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué nos enseña este versículo? Que Dios siempre ha querido que todos se acerquen a Él. Dios no hace acepción de personas. Luego está Jeremías 7:11 que dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué significa este versículo? Que habían personas en Israel
que se querían esconder en el templo. Es decir, el pueblo estaba pecando y creían que con ir al templo ya estaban protegidos del juicio de Dios. Convirtieron el templo en una guarida de ladrones. El Señor busca corazones arrepentidos, que realmente lo busquen a Él, no solamente que vayan al templo por ir y por ocupar un espacio. Lo tercero que nos enseña esta historia es que Jesús enseñaba cada día en el templo. Recuerda cuando inició este Evangelio de Lucas que nos muestra a Jesús de 12 años. Desde muy niño comprendió la importancia del templo. Él iba allí a aprender. El templo es un lugar donde la palabra de Dios es lo más importante, la enseñanza de Jesús. Un templo donde no se enseñe la palabra, allí no está Jesús, porque nosotros vamos al templo a escuchar a Jesús enseñando, no vamos a entretenernos ni a hablar cosas vanas, queremos escuchar la palabra del Señor. Lo cuarto que nos enseña esta porción de la palabra es que los líderes religiosos querían matar al Señor Jesús, aún estando ellos allí en el templo. Eran los que debían estar más felices de escuchar al Mesías enseñando, pero no pudieron recibir su enseñanza por estar pensando en otras cosas, en las cosas de esta vida, en posiciones sociales, en dinero, en su comodidad. Hay personas que pueden estar en el templo, pero no están con Jesús. Y recuerda, el templo es un lugar que fue construido para adorarlo a Él. Eso sucedía allí en el templo de Jerusalén, pero también en los lugares que se construyen en este tiempo, dedicados a la adoración a Jesús. Así que, recuerda, el templo es un lugar de oración y de palabra. Jesús le dio la importancia al templo. Dale tú también la importancia. Dios te bendiga.